Escuché el otro día, dijiste, "Nah, este tipo de cambio no va más". Sí, dije eso. Y, Me arrepentí. bueno, Sí, me arrepentí de decirlo ¿por de qué? ese modo. ¿Por qué te arrepentiste? Porque el no va más, no porque no crea que hay un problema, ¿eh? El no va más está preanunciando una crisis financiera, Sí. digamos, ¿no? Y eso no es eso lo que quería decir ni lo que quiero decir ahora. Estamos con Pablo Garchunov. Gracias, Pablo, por venir. Un gusto, Por favor. verdaderamente. Hago la introducción. Simplemente hay, para mí, 3 libros que están un poco en una línea para poder interpretar el actual ciclo político y económico, que aparte es un ciclo nuevo, digamos, que empieza una nueva etapa en la Argentina. Un nuevo país comienza, podría decirse. Uno es el ciclo de la ilusión al desencanto, el que habías escrito con Lucas Leach en 2003, ¿no? 1998. Claro. Primera edición. Primera edición. 1998. Pero bueno, yo leí una edición donde lo tenías actualizado hasta el 2003. Y decías, bueno, acá una nueva etapa comienza, 2003, que llegaba a Kirchner, ¿no? Entonces habíamos salido de la etapa de la convertibilidad y vos veías una nueva etapa, ¿no? Que te generaba, ahora vamos a hablar, ciertas esperanzas, digamos, porque la etapa que empezaba en el 2003. Exactamente. Pero por la cuestión macro, no por cuestiones políticas, porque veías que se acomodaban a unas cosas macro. Ve del trono a la noble igualdad, que lo publicaron el año pasado con Lucas Leach, que lo tengo acá subrayado, mostrame ahí la pantalla y todo desprolijo como subrayo todo. Yo, mirá, subrayo así, pongo tesis, todo. Hay cosas que uno dice, ¿para qué? Mirá, tesis, mirá la letra, una cosa. Bueno, en la cual hacen como una especie de actualización de lo que pasó desde, digamos, 2003 hasta 2023. Y bueno, dicen, teníamos esperanza en 2003 y no pasó. Y el último es este, ¿no? Que me lo enviaron esta semana, lo estoy leyendo, que son 4 artículos o 4 ensayos. La demora y la prisa, historia de los desequilibrios sociales argentinos. Ahí lo está, muéstramelo acá, ahí lo muestro acá. La primera pregunta es que quiero que vos expliques, para que entendamos todos el herramental que vos usás para diseccionar a la historia económica argentina. ¿Cuál es tu tesis principal de por qué Argentina no creció como crecieron otros países, siendo que parado a principios del siglo XX era una de las estrellas, lo que dice Milei, éramos el top 10 de los países y íbamos a crecer? Y vos decís, bueno, obviamente eso no ocurrió, vemos todas las estadísticas, y vos tenés una tesis respecto a por qué eso no ocurrió, ¿no? Que la desarrollás con Lucas Leach. Y creo que enhebran los tres libros, digamos, pues lo sostenés eso durante los 3 libros. En verdad, no tengo una sola tesis. Yo te diría que, primero, estoy muy de acuerdo con vos en decir no creció al ritmo del resto de los países, porque para buena parte del periodo que termina en 1914 con la Primera Guerra Mundial o en 1930, para ese momento, desde ese momento, uno puede enhebrar muchísimas tesis acerca de por qué no creció la Argentina. En la demora y la prisa yo cito el abanico de hipótesis y de teorías que hay al respecto. Pero yo, para no colocarlo en un solo momento, diría lo siguiente. Argentina tuvo un golpe durísimo en 1930, pero no un golpe igual que lo que tuvo el mundo entero por el crack del 29 y la Gran Depresión del año 30 y por varios años. Yo diría que recién uno puede salir de eso con una guerra, con los gastos de la Segunda Guerra Mundial. Argentina tiene el problema de que Inglaterra le da la espalda porque se vuelve bilateralista y la nueva potencia hegemónica, esto es interesante porque hoy quizá estamos en un cambio de hegemonía a nivel mundial, no inmediatamente, pero como proceso.
A Argentina, Gran Bretaña le da la espalda y Estados Unidos, la nueva potencia, produce lo mismo que la Argentina. Entonces es una situación, es una escena que no vemos en ningún otro país del mundo. Por ejemplo, Chile o por ejemplo Perú. Chile y Perú producían cosas que cuando se recupera Estados Unidos, minería, que cuando se recupera Estados Unidos, esos países también se recuperan. En cambio, la crisis de los años 30 son el comienzo del proteccionismo agrícola en el mundo. Y la Argentina era un país agroganadero. Quiere decir que el golpe que recibe es muy duro. Y a mí me gustaría destacar el ingenio que tuvo la clase política y los dirigentes políticos y los economistas, Federico Pinedo Abuelo, por ejemplo, para tratar de sortear eso a través del proteccionismo y la sustitución de importaciones que tan mala prensa tiene hoy, pero porque no se la mira históricamente, no se ve lo que significó en ese momento. Ese fue un golpe durísimo. Sobre ese golpe duro aparece la otra hipótesis importante, que es la que tenemos con Lucas en vez de en trono a la noble igualdad, y es que por razones históricas, por razones geográficas, por escasez de mano de obra, lo que fuere, Argentina fue tradicionalmente un país cuyas clases populares se acomodaban bien al proteccionismo y a los salarios altos en dólares, al tipo de cambio bajo. Sí. Con el tiempo, el proteccionismo dejó de ser un asset, un activo de los sectores populares. Quiero decir, nosotros decimos yo lo digo en La demora y la prisa y lo decimos en vez de en trono, que hoy el alimento barato, que era el clásico de los años 40, 50 y 60, vale tanto como un celular barato. Y un celular barato significa apertura económica, apertura comercial. Eso es una novedad que Milei captura bien. En lo que Milei es igual a todos los gobiernos, yo diría desde los 40 para aquí, es en el tipo de cambio bajo, en los salarios altos en dólares. Eso es como el himno argentino. No hay nadie que esté afuera de eso, ningún gobierno. Yo no puedo criticar a un gobierno en particular porque tenga un tipo de cambio que yo considero demasiado bajo. No lo puedo criticar porque tendría que criticar a todos los que pudieron. Y los que no pudieron critican porque no pudieron, no porque no hubieran querido hacerlo. A ver, vuelvo, me encanta y quiero ir ya a lo de Milei, que vos lo querés meter, pero a mí me parece... Yo no lo quiero meter. No. Este libro... No, yo lo quiero meter porque aparte todos quieren ir a Milei, pero a mí pero me este interesa... libro dice, termino en diciembre del 23... Sí. Porque yo no me atrevo a opinar sobre Milei todavía. A mí me faltan 5 años para opinar. No, pero aparte está escrito muy bien, porque en algún momento decís, y no quiero hablar del presente. No voy directamente a hablar. No voy a hablar del presente. Bueno. Y aparte como historiador económico es fantástico porque ves procesos históricos, qué sé yo, siglo XIX en la Argentina, con la lógica de pensamiento de un economista. Entonces, la verdad que hay periodos históricos que yo digo, uy, pero no me lo explicaron así y lo revisé muchas veces, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, 1820-1850, antes de la aparición de la segunda revolución con el barco a vapor, los frigoríficos y demás. La época y en el centro de eso Juan Manuel de Rosas. Claro, de la época de los saladeros, del charqui, de la carne salada, pues no podía ser por... Hay una sobreabundancia de carne en la Argentina. Bueno, entonces, gran exceso, parte de... Porque se vendían solamente los cueros, entonces tenías, obviamente, los alimentos más baratos del mundo. Bueno, Darwin cuando visita la Argentina queda completamente fascinado porque el gaucho carneaba una vaca y comía gratis. Gratis no es del todo cierto, pero casi gratis. Quiero decir, la carne barata es también eso
una parte del himno argentino, una parte es ved en trono a la noble igualdad. Si yo puedo comer una vaca, un novillo, una vaquillona, lo que fuera un ternero muy barato, es ved en trono a la noble igualdad. Pero pará, porque la verdad que está lleno de el libro de menciones que la verdad que son muy atractivas. Vos contás un historiador, creo que no sé si británico, que llega en 1979 y dice, pero llega a Buenos Aires y dice, pero esto es igual que ve la Pampa, ¿no? La Pampa. Ve Buenos Aires. Bueno, se llama John Fogarty. Es interesante porque es un historiador australiano. Australiano. Y viene a un seminario en 1979 sobre para discutir la comparación entre Argentina y Australia. El seminario es en Buenos Aires y él ve Buenos Aires y dice, pero esto es Australia. Esto es Australia. Entonces después, como había venido con su mujer, dice, vamos a pasear. Y pasean al norte, lindante con Bolivia. Vuelve, Jujuy, Catamarca. Vuelve y dice, esto no es Australia. Claro, hablando de un poco de la diversidad que tenía. Claro, de la heterogeneidad. La heterogeneidad, ¿no?, que tenía tenía regional la Argentina. Bueno, no me quiero distraer. Vos decís, Argentina tiene un gen igualitario, que ha atravesado desde la época, qué sé yo, gen igualitario, creo que sí, por ahí lo decimos. Sí. No le quiero robar la pasión igualitaria a mi amigo Juan Carlos Torre. Sí. Pasión igualitaria es un término básicamente de Juan Carlos. Yo diría que Argentina, los sectores populares del siglo XIX y de principios del XX en la Argentina son igualitarios. Digo, se entiende la idea de pasión igualitaria cuando uno observa el comportamiento social en la Argentina, pero yo le agregaría una cosa. Tienen también, para usar tu palabra, un gen libertario. Digo, son antiestatales, son antiestatistas. No me vengan a jorobar que Martín Fierro huyendo de la milicia que lo quiere capturar para que pelee. No quiero saber nada con el Estado. Quiero decir, Milei toma algo, él quizá no lo sepa, pero toma algo de la historia argentina, que no es el gen igualitario que él detesta, sino el gen igualitario que a él le parecería maravilloso y fascinante, y si de verdad lo estudiara, lo incorporaría a su discurso político. Bueno, por eso, quiero terminar de desplegar tu tesis, ¿no? Vos decís, la demanda por distribución, por igualitarismo en la Argentina que han tenido los distintos gobiernos, que han enfrentado los distintos gobiernos, llevaron a políticas desfavorables para el crecimiento, en el corto plazo, llevaron a políticas desfavorables para el crecimiento, sí, señor, a mediano y largo plazo. Sí. Esta es una tesis muy urticante para los sectores progresistas, ¿no? Totalmente. Entonces, y vos decís, ¿cuáles fueron las políticas igualitarias? Vos identificás dos. Una es, en un país que tenía dotación de factor abundante del factor tierra, sí, y escasez en el factor trabajo, la típica especialización ricardiana sería, bueno, especializate, lo que hizo después Australia, digamos, en el factor y la Argentina tierra. lo hizo. Claro. Pero hubo hasta la crisis del 30. Hasta la crisis del 30, exactamente. Hasta la crisis del 30. Es el momento en que el mundo le pega ese golpe tan duro a la Argentina. Pero por eso, es lo que critica, por eso quiero llegar después a cómo vos el proceso actual. Y vos decís, hay otro factor encima, en este igualitarismo de los gobiernos, no es solamente tratar de torcer ese rumbo natural del desarrollo del capitalismo, que es la Argentina tenía que ser un país eminentemente agrícola o agroexportador, sino que encima Argentina, a diferencia de Chile, por ejemplo, o de otros países, exportaba lo que come. Entonces, no solamente había proteccionismo y subsidios para desarrollar una industria que si no, no se hubiese desarrollado, sino que encima le ponían penalización a la exportación de los productos primarios para abaratar el maíz, el trigo, la carne. Sí. Chile, no hay problema, exporta cobre, digamos, no era que era, no había que penalizar. No era un problema chileno, y vos es una complejidad argentina. Y vos decís algo todavía más disruptivo, que decís, bueno,
no comparen con Brasil o con México, No. porque Brasil tenía... Por sobre todo en México con la abundancia de mano de obra, ¿no? Sí, abundancia de mano de obra y después Chile, el mercado norteamericano. Perdón, México, Sí. ¿no? Brasil es un caso medio especial, no sé si vale Sí. la pena tomarlo Sí. ahora, es un imperio hasta entrado en los años 80 del siglo XIX, es un país distinto. Está bien. Ahora, vos decís, esa necesidad de redistribuir, no solamente el peronismo, sino lo que vino, es lo que no le permitió en esa etapa que la Argentina quedara rezagada en términos de crecimiento. Yo digo que ese proteccionismo en el contexto que vivía la Argentina, en el contexto internacional que vivía la Argentina, el proteccionismo de la época, no digo de hoy, el proteccionismo de esa época es lo que permitió que a la Argentina no se hundiera en el fango. Pero eso no lo digo yo solamente, lo dice Carlos Díaz Alejandro, muy crítico, por supuesto, de lo que va a venir después, que es el redoblar del proteccionismo por parte del peronismo. Hay un proteccionismo que nace en los 30 y hay un proteccionismo Forzado por el mundo. Exactamente. Sí. Y hay uno que redobla la apuesta, que es el peronismo. Y la redobla, yo creo, básicamente... A ver, Perón en los comienzos también tiene un lío bárbaro en el mundo, porque, a ver... Inglaterra no pagaba y como decíamos recién, Estados Unidos no compraba. Y entonces él en el inicio, Perón tiene que redoblar la apuesta proteccionista. El problema de Perón es en el momento en que el mundo comienza a abrir oportunidades para el comercio para la Argentina, muy tímidas durante el primer gobierno de Perón, que termina en 1955. Pero fíjate que Perón se da cuenta de que hay un problema y en 1952 hace un viraje muy extraordinario de su política. Yo siempre le digo a los alumnos que Perón es la primera experiencia desarrollista de la Argentina, no es Frondizi, la primera experiencia desarrollista, productiva, proindustrial y productivista de la Argentina, no populista. La primera experiencia es Perón de 1952. Y lo que suelo agregar para provocarlo un poco a mis alumnos es ¿por qué no lo dejaron terminar? Digo, porque Perón tiene mucho éxito en su plan de estabilización y propone una política, como todos, como hoy Milei... De austeridad. Y además basada en otra cosa, además de la industria, basada en la explotación petrolera. Porque el sueño minero, y en minería incluyo el petróleo, lo que está bajo el suelo. El sueño minero es un sueño que la Argentina tiene desde que en la independencia se perdió el Potosí, se perdió la plata del Potosí. Y desde ese momento no hay presidente, no hay caudillo, no hay dirigente argentino que no haya soñado con el país minero, no solamente agrícola, sino también minero. Tardamos mucho, ¿no? Sí. Llevamos 216 años y hace muy poquito, diría desde 2012, sabemos que tenemos vaca muerta, ¿no? ¿Qué es la demora y qué es la prisa? Sí. Los periodos de demora A ver, y los de prisa. para entender la idea de demora Sí. hay que partir de que, los dirigentes ilustrados previos al 80 pensaban básicamente o en un modelo a la Estados Unidos. Más tarde, cuando apareció Australia con sus pergaminos, después de 1850, 1860, un modelo como Australia, pero en cambio lo que era la Argentina desde 1810 hasta 1852, digamos, hasta que cae Rosas, era un país que simplemente luchaba como el resto de América Latina por su independencia. Entonces yo digo, las guerras civiles de la independencia, la pérdida del Potosí, la fractura entre la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias, que hasta hace poco todavía la vivíamos, son factores de demora en el progreso
tal como lo veía la gente ilustrada. Vos decís, Argentina arrancó 90 años tarde respecto a Estados Unidos. Sí, por ejemplo, yo lo comparo a Roca con Alexander Hamilton, que es el prócer. Hamilton en términos económicos, quiero decir, ¿no? Washington, Hamilton, digamos, ¿no? Washington por un lado, Hamilton por otro. Argentina arranca en ese sentido. Hamilton hace las cosas que va a hacer Roca 90 años antes. A eso llamo yo demora. Y esa demora es percibida por la clase dirigente, no tanto, no por Rosas, no por los caudillos del norte, sí por un caudillo de la provincia de Buenos Aires como Dorrego, por ejemplo, que visitó Estados Unidos entre 1816 y 1818. Empiezan a ver a Estados Unidos como modelo, y los que no ven a Estados Unidos como modelo, ven a Europa como modelo, como Rivadavia. Entonces se arma un clima de que por allí tenemos que ir, que hay un sendero de progreso material y tenemos que construir, dirían los hombres de la época, las instituciones para hacerlo. Todo el mundo hubiera dicho, cuando cae Rosas es el momento, 1852. Y no fue el momento. ¿Por qué? Porque la crisis, el conflicto entre la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias lleva a la resolución en la mejor versión a 1880. Claro. Y en la versión más larga del Estado Nacional. Y en la versión más larga después de la crisis de 1890, cuando llega Pellegrini, que es como me gusta a mí. Entonces vos fíjate que después de la caída de Rosas, 1852, se tarda, ¿cuánto? Casi 40 años. Sí. Casi 40 años en arrancar verdaderamente. 1891. Y en 1891 arrancamos, pero todavía no tenemos plenamente una moneda. Todo el mundo está ya en el patrón oro, que era el sistema monetario que vigente en el mundo. A nadie se le ocurría que podía ser alguna otra cosa. Y nosotros le ponemos ponemos un tipo de cambio a ese régimen expansivo recién en 1899. Quiero decir, la Belle Époque, en un sentido pleno, fue más corta que lo que se piensa. Que fue hasta... Y eso es la demora. Claro, que fue de ahí hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Bueno, no. Y el boom, sí, la prisa, sí, es lo que va de 1880, si querés, o 1891, sí, hasta 1912, que es el último año bueno, porque después empiezan los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial, y es un lío bárbaro por una cosa que en realidad se parece un poco a 1983, porque se cruza una crisis económica con el nacimiento de una experiencia democrática. Claro. Y eso es muy difícil. Yo lo viví, algunos amigos lo vivieron, vos lo viste de cerca, y eso, digo, crisis económica profunda y apertura democrática con las aspiraciones que eso despierta, era muy difícil y fue muy difícil. Bueno, con esa introducción, ¿no?, que has hecho de pantallazo de la historia económica argentina, ¿no?, y con ese concepto o esa tesis inicial que vos planteás que atraviesa, es más, en vez del trono a la noble igualdad, hace una especie de tipología de cada uno de los procesos económicos, ubicándolo en esa matriz, ya sea por apertura económica, por tipo de cambio, por endeudamiento, ¿no? ¿Cómo ves el proceso de Milei? Porque uno... No lo sé. Cuando uno lee lo que vos escribís, y uno tiende a pensar de que a Milei vos lo catalogarías como, más allá del intento de estabilización en el corto plazo que hacen, que no se le niega a ningún gobierno, digamos, cuando lo primero que tiene que hacer es tratar de... No se le niega a ningún gobierno el intento, sí, y no se debería criticar tanto por el fracaso, porque fracasamos todos. Todos, claro. Yo siempre digo, los gobiernos en la Argentina juegan con... poner 99,9%, ¿no? Dejemos el periodo del inicio, no sé, la baña, pero tal cual, en contra. Es decir, vos jugás contra las expectativas, entonces ¿cómo haces política económica para estabilizar cuando hay casi una certeza de fracaso? Sí. Digamos, ¿no? Aunque vos digas, obviamente, esta vez es diferente. Ahora,
también Milei está planteando lo que vos y Liach planteaban que en algún momento la Argentina tenía que lograr, que es una economía más abierta, que responda a su dotación natural de factores. Ahora le sumaríamos no solamente la tierra, el campo, sino vaca muerta. Y la minería, la minería en un sentido extenso, digamos. Y la minería. Cobre, plata, litio, petróleo, digamos. Entonces, ¿cómo ves este proceso? Porque alguno puede decir, bueno, es un proceso de que busca estabilizar, terminar con la inflación, aunque Milei dice que él está haciendo una reconversión, ¿no? Entonces muchos mezclan la reconversión con el quilombo que tienen la estabilización. Entonces, sí, porque, fíjense, cayeron la venta de autos. Bueno, se están reconvirtiendo, ya no va a haber más automotrices. No, pero escúchame, venían vendiendo el año pasado un montón, ahora no venden, es porque se te disparó la tasa de quilombo de corto plazo. No es la reconversión. Pero por eso me interesa que vos despliegues un poquito, si tuvieras que ubicarlo en el proceso histórico. ¿Qué es Milei, no? Dejando de lado lo estrafalario, dejando de lado el show. Como yo, vos en un momento creo que dijiste algo como optimista o algo por el... Yo no soy optimista. Yo soy un escéptico que le abre la puerta a las oportunidades, nada más. Pero en un sentido profundo, yo creo que la Argentina tiene un problema muy de fondo, que es la brecha entre aspiraciones y productividad. Entre aspiraciones colectivas y productividad. Nosotros nos creemos todo el tiempo que somos más que lo que somos. ¿Viste cómo nos catalogan los vecinos? ¿No? Compre un argentino por lo que vale y véndalo por lo que cree que vale. Eso se usa para muchos otros países también. Bueno, la Argentina tiene un problema de brecha entre aspiraciones y productividad que nace efectivamente porque la vara que dejó, no Perón, la vara que dejó Roca, el roquismo, en 1930, la vara que dejó el viejo régimen oligárquico, vamos a llamarlo, y luego la democracia naciente con Irigoyen, es muy alta. Y después, con el golpe del 30, vos no podías repetir la performance, el desempeño. Entonces esa brecha nos persigue todo el tiempo, está presente todo el tiempo. Milei es víctima de esa brecha también. Ahora, en Milei yo veo, ahora en esa cosa de escepticismo de fondo, déjame ponerlo a Milei. Milei tiene dos aciertos extraordinarios. Ahora. El primero es... Lo digo de este modo porque vos quisiste, y me parece muy bien, colocar el foco en el tema estructural, digamos, ¿no? Milei tuvo una visión acerca de lo nuevo que estaba ocurriendo en la economía argentina notable y rápido. ¿Hay excesos en los RIGI? Seguro que los hay. Pero la idea de promover nuevos sectores es una idea muy importante y promoverlos rápido, prisa. La prisa de Milei. La prisa de Milei es que esto produzca rápido antes de que yo tropiece con una piedra. Y lo ha hecho, yo creo que desmesuradamente, pero lo ha hecho. Lo segundo que ha hecho Milei es una apuesta que me lo coloca a mí políticamente como un dirigente muy interesante, que es entender lo que está ocurriendo en el mundo en términos de la emergencia de un conflicto hegemónico, ¿no? Y se dijo a sí mismo, y si no se lo dijo, lo digo yo, se colocó, dijo, no, yo no voy a ser neutral en el conflicto. Voy a tomar partido, pero además recién dije la palabra desmesura, voy a tomar partido desmesuradamente. Bueno, ese tomar partido lo salvó de una crisis, ¿no? Y hoy es un actor, Bessent hace pocos días hizo un discurso hablando de la situación mundial, muy interesante, porque es hablando en términos de conflicto monetario. ¿Qué moneda va a dominar las transacciones en el mundo? ¿El yuan o el dólar?
vamos a defender al dólar, ¿no? Y en ese discurso él cita su experiencia, su visita de abril del 25 a la Argentina y el apoyo que le dio a Milei a las puertas de las elecciones de octubre del 25. Quiero decir, eligió bien Milei. A ver, después puede ocurrir que todo se dé vuelta y uno... No, pero es muy interesante lo que vos planteás, porque vos estás diciendo, saquémoslo de los estrafalarios, los alineamientos, la cuestión ideológica y demás. Vos decís, jugó dos fichas. Grita, qué sé yo, me insulta, no me importa. Se abrió una ventana, se está abriendo la ventana, aprovechó, le metió acelerador con el RI, todo lo que pueda dar eso. Producción y alineamiento mundial. Y alineamiento total para tener una red de contención. Sí. Me imagino vos también lo planteás desde tu experiencia de tu otra vida como patética, como macroeconomista y hacedor de política económica, lo que era en la década del 80 con el plan austral, desesperado para ver si te daban pelota en Washington los organismos internacionales. Yo a veces digo de mí mismo que yo soy la condensación de todos los fracasos. ¿Por qué? Porque estuve en el centro, no como protagonista central, pero estuve en el centro de una hiperinflación y estuve en el centro con el gobierno de Fernando de la Rúa de una hiperdeflación. Así que a mí no me pueden engañar. No, está bien. Pero volviendo, vos decís acá hay dos apuestas que son estratégicas. Si vos querés hacer política económica en la Argentina, donde nadie te cree, digamos, pero a veces sí. Claro, pero encima con la dificultad que tiene Milei, que no tenía Macri, que es como existió Macri, ni siquiera le creen en Wall Street al Toto Caputo. No, totalmente. Entonces, no te creen ni los argentinos ni Wall Street. A Macri no le creían los argentinos, porque los argentinos seguían comprando dólares y demás. Pero le creían en Wall Street. Ahora no te cree nadie. Entonces, Milei, vos decís, tuvo en ese sentido la visión, dijo, bueno, nadie me cree, por lo menos me abrazo a Trump. Me abrazo a la esperanza de un nuevo mundo productivo, por un lado, porque, a ver, cuando vos tenés un tipo de cambio, salarios en dólares como los de hoy, tan altos, si no tenés las nuevas producciones ya estaría caído todo esto. Igual tengo una crítica, tengo una inquietud muy de fondo acerca de qué hace, esto lo habrás hablado 20 veces con la gente que convocás acá, en este mismo lugar, que es ¿qué hacemos con la vieja Argentina? Con la industria, con la construcción, pero con la industria. Ahora quiero llegar a eso, ¿no? Y también vamos a hablar del tipo de cambio. Estuvo el otro día Frenkel, justo. Bueno, si Frenkel, si Roberto estuvo acá, yo no puedo hablar del tipo de cambio. Pero por eso todo lo dijo él ya. Pero quiero ir más allá de eso, más allá. Vos estás viendo dos cosas que Milei la vio. ¿Y qué te parece entre el programa de estabilización? Entendeme, yo con esto no estoy diciendo que yo estoy con Milei. Está describiendo. No hace falta. No. Acá vos tenés cosas muy disruptivas que cualquiera las lee, qué sé yo, la dictadura militar, Martínez de Oz. Martínez de Oz, que venía de la sociedad rural, pero hizo una política económica, vos decís que de tipo de cambio bajo. Terminó en una política de tipo de cambio bajo. Muy bajo, que perjudicaba al campo. Y a la industria. En el intento... Porque él era de la sociedad rural y era también de Acindar. Sí. Claro. Todo el mundo productivo fue muy golpeado por la política final de Martínez de Oz. En el intento, como después fue Menem, y como después también, obviamente, fue Macri, lo que le pasa a todos, digamos, que estabilizar la Argentina siempre es anclar el dólar y, generar ese populismo de mercado, vos llamás, ¿no? La idea de poder acceder al dólar barato, a los bienes comprados en el exterior y demás. Pero vuelvo al caso Milei. Vos identificás esas dos cosas. ¿Cómo ves el plan de estabilización y lo que él se propone de reconversión productiva para la Argentina? Que lo dice. Y se lo dice en la cara a los que han sido beneficiados del anterior modelo. Por ejemplo, a Madanes y a Roca. Sí. Directamente les dicen, usted, obviamente Madanes y Roca no va a estar preocupado como el tal pyme del Gran Buenos Aires, ¿no? Déjame decírtelo de este modo. Yo ahí creo que Milei es todavía
un político que ha mostrado su sagacidad, porque Sí. acabamos de hablar de su sagacidad, y al mismo tiempo, no sé si por dogmatismo, hay algo que le falta a Milei. Yo lo pondría a Milei a conversar con Roca y con Menem. Roca a las provincias pobres. Con Roca, no con Roberto Roca, sino con Roca, no. con Roca. Julio Argentino. Sí, Julio Argentino Roca. Julio Argentino. Sí. Julio Argentino, 1880, Sí. dijo, muy bien, vamos a hacer ferrocarriles para aumentar la producción. ¿De qué? De carne, de cereales, de trigo, de lino, de maíz, de lo que fuere. Pero además vamos a hacer ferrocarriles como transacción política con las provincias pobres. Yo a las provincias pobres les voy a dar ferrocarriles. Pero como con los ferrocarriles no alcanza a alguna de esas provincias, les voy a dar proteccionismo. ¿A qué? ¿A qué provincias? Por ejemplo, a Mendoza con el vino y a Tucumán con el azúcar. Quiero decir, y esta es la frase que te quería transmitir, la idea que te quería transmitir. Roca incorporó a los perdedores. Ahora vayamos a Menem. ¿Se entendió lo que quise decir? Ahora vayamos a Menem. Menem le abrió la economía a todos ellos, a todos estos mismos a los que Milei insulta y a algunos más también. ¿Qué hizo Menem? Le dio a esos, cuando digo perdedores hablo de grandes corporaciones. Las privatizaciones. Exactamente. Quiero decir, tuvieron ambos, en dos momentos muy distintos de la historia, el talento de neutralizar a los perdedores dándoles algo para que coman. ¿Ah? Después, a mí nunca me importa cómo terminan las historias. Vos sabés que en un país en donde todos fracasan, a mí me importan las intenciones. Pero pará, entonces, ¿dónde catalogás en esa matriz el plan económico de Milei, ¿no? Porque Milei hace un plan de estabilización evidente, hace lo que creo hubiera hecho cualquiera, que es devaluar, tipo de cambio recontra atrasado, brecha del 200%, sin reserva al Banco Central, lo primero, ajuste fiscal y monetario, no financio más el Banco Central, y al mismo tiempo algunas señales de que voy a facilitar con tipo de cambio unificado las importaciones, ¿no? Que voy a facilitar. No, tampoco hay una... Argentina sigue estando en el Mercosur, tampoco es que hay una apertura... Bueno, hace lo que puede. Claro. Si pudiera ir del Mercosur, eso se va, pero no. Bueno, en ese aspecto, el plan en algún momento le funciona. Al principio sí. Claro, es más, hasta le funciona con el efecto que tienen estos planes que vos identificás, donde se te aprecia mucho el tipo de cambio, mantiene el cepo, no es el caputo de liberalización cambiaria total, mantiene el cepo, va con un crawling peg, se le aprecia, vuela el crédito, recupera la economía y bueno, y se venden en el 2025 más autos que en el 2024 y el 2024 termina mejor que el 2023. Entonces, era, me imagino, un plan de pizarrón en el cual no es solamente que venía la reconversión y te abro y se quedan sin empleo las industrias, sino que era tratar de, en cierta medida, generar esto que vos describís muy bien, de un poco capitalismo popular de mercado, digamos, donde hay cuota, donde hay crédito, donde hay bienes baratos, como un Menem, como un Macri en su momento. Sí, como un Martínez Dios también, solo que como es en una dictadura no lo tomamos en cuenta, digamos, ¿no? Pero déjame decirte ahí algo. Vos creo que tuviste una conversación con Edmar ayer. Sí, con Valla. Edmar Valla. Sí. Estoy enfocándome en el plan de estabilización por un minuto. A mí me parece que la experiencia de contracción equilibrio fiscal, contracción monetaria y apreciación es una experiencia que deja de lado un elemento central de los planes de estabilización, que es la inercia. ¿Y por qué porque aquí todo el mundo, muchos han venido y te han dicho inercia, no lo entiende.
En el fondo, Milei no entiende la inercia, porque la inercia es puramente un fenómeno social. Digo, existe la inercia porque la sociedad reacciona diciendo no quiero seguir perdiendo. Es tan así, fíjate, que ¿cómo se maneja la inercia? Se maneja viendo los precios de este mes o del mes pasado y más, o del trimestre pasado, y ajustando los precios para no perder márgenes de ganancia o para no perder salario. Lo que muchas veces ignoramos es que la existencia de índices de precios al consumidor en el mundo son cosas, para un historiador, son relativamente recientes. En Estados Unidos fue de 1919 y en Inglaterra de 1914, al revés creo. Pero no importa, 14-19 nace el IPC. Y el índice de precios al consumidor. Y el índice de precios al consumidor es entonces una reivindicación popular extraordinaria. Por eso, no es tanto que un... Para actualizar salarios. Claro, le das el indicador que se necesita para que la inercia funcione, te diría, sin arbitrariedad. Ahí está, lo dice el gobierno, lo dice el INDEC. Y eso en todos los países del mundo en donde hay inflación, ¿no? Para mí es la peor crítica que yo tengo a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner fue básicamente un dirigente que le dio la espalda a los sectores populares el día que mintió la inflación. Porque en ese momento se convirtió en otra cosa. Estaba defendiendo otra cosa. Sí, igualmente los salarios se ajustaban, anunciaban en Casa Rosada que se aumentaban, no sé, 25-27% de salario y la inflación daba 5% anual. Una cosa ridícula, pero después lo convocaba Moyano y anunciaban 25% con Cristina. Pero al principio, él tuvo que reanimar las demandas salariales, efectivamente, porque en los primeros 2 o 3 años estaba muy golpeado el mundo popular. Por decreto, con desempleo muy elevado y demás, no, pero después cuando vuelve la inflación a partir de 2007... Pero quiero volver a Milei. Sí. Milei, como Thatcher, no cree en la sociedad, entonces no entiende la inercia. No entiende el comportamiento autónomo de la sociedad. Y la inercia es el comportamiento autónomo de la sociedad que quiere defender lo que tiene. Y yo creo que mientras él siga creyendo que la inflación residual que está teniendo es una inflación que viene de la caída de la demanda de dinero preelectoral del año pasado, me parece que va a tener un problema para terminar de estabilizar. Se parece... A ver, déjame ponerlo a Milei en perspectiva histórica, si querés. El primer plan de estabilización moderno, si querés, es Perón en el 52. A ver, sigamos. Es después Frondizi con Alzogaray en el 59-60. También muy monetarista. Pero después viene, si no me estoy salteando a ninguno, viene Krieger-Bacena. Y Krieger-Bacena hace una política anti-inercia con políticas de ingreso. Helbar te diría también. ¿Y después quién? Y después viene el Austral, claramente con una política de reforma monetaria que incluía entonces la idea de la desindexación, y la convertibilidad, que es lo mismo, solo que más atado al dólar. Quiero decir, ¿sabes qué? En la Argentina todos ganaron la lucha contra la inflación y todos cayeron derrotados después. Ahora, vos planteás lo de la inercia, ¿no? ¿Qué te dice el monetarismo? Te dice, bueno, obviamente no iban a estudiar la inercia inflacionaria en Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces te dice, bueno, en estos países hay inercia. Te sumirán los salarios, sectores que se ajustan, no sé, las prepagas que te mandan todo el tiempo el aumento y demás. Pero si yo fijo, pero si yo fijo la cantidad de dinero, bajarán otros precios. Sí, que de hecho, escuché. No, pero que de hecho, bueno, lo escuché de gente muy amiga. Nada, de Federico Stussener, que te lo dice todo el tiempo.
Claro, lo que no cuentan es que para que bajen esos otros precios tiene que haber una contracción una económica contracción muy importante, violenta. que de hecho está pasando Eso es lo que está en el pasando. presupuesto familiar, Es- porque gastás cada vez más de luz, gas, servicios públicos que se indexan por arriba de la inflación, o servicios privados, y gastás menos de bienes que compiten con Yo el creo que mundo. por eso estamos teniendo en este momento una anemia económica mayor que la que podríamos haber tenido. Yo me acuerdo que yo contesté un reportaje en febrero del 2024. Sí. En febrero de 2024 dije, a este programa le falta magia. ¿Qué era la magia? La magia era una reforma monetaria desindexatoria, que el gran momento para hacerlo era cuando la inflación estaba en el pico, digo, muy rápidamente hacer una reforma monetaria desindexatoria. Él, en verdad, para ser justos con él tenía una idea de reforma monetaria que le falló, que era la dolarización. La dolarización era un cambio de moneda en donde la nueva moneda está expurgada de inflación. Es maravilloso. Si no fuera porque la dolarización tiene otros problemas. Hubo un intento de esto de, lo dijo Caputo en su momento, miremos hacia adelante en la formación de precios y no para atrás. Es encantador. Claro, lo dijo Valla también ayer, que tienen que lograr que haya credibilidad. Sí, claro, pero no, eso y en que... algún momento, a principio del año pasado, las paritarias se cerraban al 1%. Es decir, Sí. Moyano le había suscrito Sí. que se cerraban al 1%. Lo que pasa es que después pasaron cosas. No, y Se le vino una corrida cambiaria terrible, Ahí estalló está. la tasa de interés. No. Se- Y además Sí. hubo previamente, yo no me acuerdo, vos seguramente te acordás mejor los tiempos, pero desde algo así como mayo del 25 en adelante, hubo una depreciación monetaria de algo así como el 35% nominal. Quiero decir, nosotros... de suba del tipo de cambio. Claro, Sí. nosotros no podemos sorprendernos de la inflación que vino, porque la inflación que vino es una devaluación con rezago e inercia. Es eso. Fue una devaluación importante. Entonces, lo que estamos viviendo son los efectos de una devaluación combinados con la respuesta inercial de la sociedad. Ahora sí, vamos a estas cosas que apasionan a los economistas. Y No los- pienso los hablar de enardecen. Estás hablando del tabú. Yo soy historiador. Del tipo de cambio. Te escuché el otro día, dijiste, "Nah, este tipo de cambio no va más". Sí, dije eso. Y Me arrepentí. bueno. Sí, me arrepentí de decirlo ¿Por de qué? ese modo. ¿Por qué te arrepentiste? Porque el no va más, no porque no crea que hay un problema, el no va más está preanunciando una crisis financiera, Sí. digamos, ¿no? Y eso no es eso lo que quería decir ni lo que quiero decir ahora. ¿Qué querés decir? Lo que quiero decir es que el tipo de cambio, vos fíjate lo que tenemos hoy en la Argentina. Tenemos salarios en dólares al mismo nivel que en abril del 2018, antes de que comenzara los salarios en dólares son muy parecidos. Y los salarios reales están más bajos. Entonces, Milei tiene un verdadero, aunque Milei quisiera corregir el tipo de cambio real con devaluación nominal, tiene el problema de que hay ahí una cuña, sobre todo, que son los precios regulados, que han hecho que los salarios en dólares estén altos y los salarios reales estén bajos. Entonces, a mí como a él, me temblaría mucho el pulso de pedir una depreciación monetaria hoy. Bueno, Entonces, cuando yo dije arrogantemente, sí. No va más, dije algo que no va conmigo, digamos. Sí. Ahora, ¿qué se podría hacer? ¿No? Porque No sé. ahí también lo veo que hay No sé, un punto de acuerdo con tu coautor, con Lucas Liach, que él es un ferviente defensor en Del las gobierno. redes sociales del gobierno. Sí. Salvo... Yo no, ¿eh? No, se nota que no. No hace falta aclararlo con la cosa esta. Pero salvo en la cuestión cambiaria, ¿no? Donde Lucas Liach, tal vez para defender un poco
los escritos, a él le gustaría que la Argentina se encuadre hoy en el cuadrante de apertura comercial con tipo de cambio real alto, ¿no? Sí. Eso, la apertura con... y usted lo califican con superávit, ¿no? Y la verdad que lo que ve uno este año, parado este año, es impactante desde el punto de vista del sector externo. Vos sabés que nosotros tenemos al camarada Amílcar Collante, lo llamamos, que siempre nos hace los números, y Amílcar hace un mes me dice, mirá, las proyecciones dan casi 100.000 millones de dólares Okay. de exportaciones, que es lo que dijo Caputo ayer. Ok. Vos lo haces con precios, no con el petróleo a 110, sino con el petróleo a 80. Lo hacemos con la minería, con lo que es prácticamente una duplicación de 4.500 a 9.000 de minería, con esta cosecha, con estos precios de la soja, con economía del conocimiento que pasó de 8.000 que venía estancado a casi 10.000, con la carne que pegó un salto histórico. Ese tiene 100.000 millones de dólares acá. Fenomenal. Pero pará, y las importaciones que vienen cayendo, pero aún si crece 2-3%, te va a dar un superávit comercial de más de 20.000 millones de dólares. Hoy decía Sebastián Menescaldi 25.000 millones. Fueron 11.000 años. Ese superávit... Eso es EcoGo. Ese superávit te da hoy positivo a la cuenta corriente. Uh-huh. ¿Y qué hacemos con el resto del país? A ver. ¿Qué hacemos con los servicios no transables, con la construcción, con la industria ineficiente? Porque, a ver, nosotros no somos Perú. Acá estoy discutiendo con muchos amigos. Nosotros no somos Perú. Perú nunca tuvo industria. Chile nunca tuvo una industria. Nosotros no fuimos nunca a Brasil en términos industriales, pero somos mucho más que lo que fueron estos países. Entonces, en el proceso este que vos estás describiendo, podemos tener un superávit comercial muy alto, un superávit de cuenta corriente importante y una economía hemipléjica, que creo que es lo que nos está pasando. Tenemos una economía hemipléjica. Y yo no lo digo solamente, a mí bueno, honestamente, lo normativo en la economía no me importa. A mí me gusta la historia de la política económica, no la historia económica. Entonces, en clave de historia de política económica, me pongo en la mente de Milei y digo, él tiene un problema, porque no sé si con una economía hemipléjica gana las elecciones del año que viene. Y más todavía, con una economía hemipléjica, no sé qué van a pensar los mercados financieros cuando falten 6 meses para las elecciones. Entonces, el dilema de él es, corrijo, creo que no está en su mente, pero supongamos que estuviera en su mente, corrijo o, dada la crisis de la oposición, gano las elecciones con una economía tan modesta como es esta. Y yo lo entiendo perfectamente. A mí me temblaría el pulso antes de tomar una decisión heroica. Además de que yo siempre estoy en contra de las decisiones heroicas. Ahora, yo soy siempre anti-shock. Ahora, hoy tenés equilibrio fiscal, digamos, que una parte de la biblioteca no es que le daría tanta importancia, ¿no? No, pero bueno, hoy es indiscutido. No se le puede dar importancia. Es indiscutido, digamos. Hoy todos los estructuralistas son fiscalistas. En ese aspecto fiscalista. Bueno, fíjate que en el Plan Austral, si algún día repasás el discurso de presentación del Plan Austral por parte de Juan Zurruy, la palabra fiscal debe estar 14 veces. Sí. No, tenía esa pata, por eso. Como decía Dorbush, por lo menos intentaba tenerla. Como decía Dorbush, los que quieren hacer planes de estabilización sin la pata fiscal son poetas, decía. Los que creen que política de ingreso, lo que fueran, son poetas. Y no catalogaba justamente como poetas al plan austral. Sí. O tampoco no, de acuerdo. Ahora, Milei tiene equilibrio fiscal. Tiene un tipo de cambio flotante entre bandas, a diferencia del crawling peg de Martínez de Oz, el 1-1 de la convertibilidad y el crawling peg que tenía este gobierno, o la solución a Arriazu, que Arriazu decía el año pasado, crawling peg descendente, 1,08, yo decía,
va al tipo de cambio fijo, sí, quería ir al tipo de cambio fijo. Entonces, tiene tipo de cambio flotante. ¿Qué es lo que podría hacer para cambiar un poco este equilibrio? ¿Cuál sería la...? Porque hoy no es que el gobierno dice, no, te evaluamos. ¿Qué es lo que podría hacer para cambiar este equilibrio que hoy tiene? Bueno, está muy bien que lo llamas equilibrio, porque vos lo que estás sugiriendo es que este es el precio de mercado del dólar, digamos. Estás diciendo eso. Cuando decís equilibrio, decís eso. Yo no digo eso, te estoy planteando la pregunta, digamos. Ahora, al mismo tiempo, una parte de la biblioteca te diría, pero mantiene mucho cepo, ¿no es verdad? Entonces, ¿por qué no suelta el cepo? Y otra parte del mercado, y ahí yo me incluiría no como mercado, pero sí como alguien que lo mira, digamos, mira el escenario, diría, Argentina necesita acumular reservas a una velocidad bastante mayor. Y una tercera parte del mercado en la que yo podría inscribirme si no fuera casi nada, si no fuera por el dilema político que tiene Milei, es reforma monetaria con depreciación monetaria y nueva moneda. Digo, ¿qué es lo que yo decía? Un plan de estabilización totalmente distinto. Renovar mi idea es esa. Él está a tiempo porque le quedan... A ver, te pregunto. Nos preguntamos. No, el tiempo es este trimestre, este cuatrimestre. Hasta un poquito más. Por ejemplo, el Plan Austral, anunciado el 14 de junio de 1985. Las elecciones fueron en noviembre y el Plan Austral fue un boom. Y yo creo que fue uno de los factores centrales para el éxito electoral de Alfonsín. Convertibilidad. Abril de 1991, elecciones, no me acuerdo si en octubre o en noviembre, éxito total debido a la magia de la estabilización. Pero venías de inflaciones de 20 y pico por ciento, 25% mensual. Acá ya estás en 3, en 2,5%, bueno, más o menos. Él tiene que elegir entonces entre dos políticas. Una es renovar un plan de estabilización, la otra es la larga marcha de la política monetaria y fiscal y la inyección cultural a los argentinos para aceptar la larga duración. Es decir, que te banquen el desierto. Si vos me preguntas, claro, exactamente. Si vos me preguntás a mí qué elegiría yo, me temblaría la voz al contestar. Sí. Pero yo, ¿Qué elegirías vos en la poltrona de la política económica? Si él me llamara y me preguntara, yo le diría, estoy con dolor de garganta y no me sale la voz. No, vos sabés que es un dilema. No, pero yo veo es un dilema, no es un dilema de económico, sí. Es un dilema de política económica. Claro, sí, exactamente. Es un dilema político. Yo veo las críticas que hace Cavallo, digamos, ¿no? Cavallo, Carlos Rodríguez, digamos, que en los 90 te defendían el 1 a 1, ¿no? A rajatabla porque estaban ahí, ¿no? Creo que lo creían aparte, ¿no? Cavallo menos, Carlos Rodríguez más. Y eso que Cavallo tenía mucho margen en el primer Cavallo, no estoy hablando del de Cavallo con De la Rúa, digamos, estoy hablando del Cavallo el primer Cavallo es el que pelea contra Martínez de Oz con 34 años de edad y es básicamente un desarrollista muy imaginativo. Sí, muy imaginativo. Sí. Canitrot, yo me acuerdo que en alguna de sus charlas en el IDES que yo fui, que planteaba hay que ponerse el casco, decía hay que ponerse el casco, lo dijo mucho antes, todo. Pero eso es en la convertibilidad, yo te estoy hablando de él en 1981. Claro. Sí. Estoy hablando de él cuando ni siquiera había llegado todavía al Banco Central en 1982. Él estaba en el Ministerio del Interior y dijo, la tablita no va más. Sí. Y lo derrumbó todo. Y en la convertibilidad, en algún momento él intenta los planes, pues se da cuenta, los planes de competitividad, los planes sectoriales, la política comercial con cupos sectoriales para proteger, se da cuenta que el 1 a 1 le estaba arrasando fíjate el conflicto entre los que hacen política y la sociedad o los mercados en este caso. La primera vez que él dice canasta de monedas es en 1992,
no en 2001. Y en 1992 los mercados le responden con un cachetazo. Y él tiene que dar marcha atrás de la idea. Pero a lo que voy, y te agradezco el tiempo, es la última, está llegando Carlitos Burgueño al stream de Hora Play. Cavallo dice, aprovecha este momento, libera todo, libera el cepo, encontrar un nuevo equilibrio en el mercado cambiario, sin banda, flotante, anda la flotación libre, y hace un nuevo régimen monetario, dice, ¿no? No cambiario, flotación libre, pero un régimen monetario. Dice, bueno, claro, lo que pasa es que eso es una decisión en la Argentina. De afuera cualquiera lo dice. Claro. Estando ahí adentro... Muy riesgosa. A mí me parece que... A ver... Ayer Valla decía, sí, nosotros fuimos al tipo de cambio libre flotante después de 3 años de inflación al 5%. Sí, para mí... Bueno, pero esta es otra discusión. Yo creo que el gobierno... Hay una cosa que es muy importante en el armado de la política en general y de la política económica en particular, que es la secuencia de las decisiones. Yo me pregunto si fue una buena decisión levantar el cepo a las familias cuando lo levantó. Quizá hacía falta pasar por un proceso de desinflación con control de cambios todavía y que se molesten los mercados financieros. A mí no me importa. Porque hoy está pagando el precio de que le compren 2.000 millones, o lo que fuere, vos me dirás, 2.000 millones de dólares mensuales. Digo, eso es una carga. Porque cuando vos hablás de la cuenta corriente y decís qué bien, digo, pensalo también en términos, ahora un poquito de jerga, en términos de la cuenta capital, ¿no? En términos de la cuenta capital no sabemos qué va a pasar. No, por eso el año pasado eso te lo equilibró FMI, organismos internacionales y BESA. Tal cual. Porque el problema fue la cuenta capital, no era que tenías un déficit de cuenta corriente. A ver, yo creo que cuando contemos la historia, últimos segundos como historiador, cuando se cuente la historia del gobierno de Milei, lo que hay que destacar como un capítulo es que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos compró pesos. Claro. Es fascinante. Vos pensalo un minuto. Es una idea fascinante para un libro. Digo, sí. A mí me gustaría un día escribir un artículo de 20 páginas acerca de cómo se tomó esa decisión. Porque esa decisión es gloriosa para un historiador. En términos ¿Cómo puede ser? El secretario del Tesoro comprando pesos. Ese es el gran éxito político de Milei en su relación con Estados Unidos. Sí, lo que contaste al principio. Exacto. Más allá de que... Exacto. Como Menem podía ser las relaciones carnales en su momento, ¿no? Más allá de lo que se opinara y demás. Esto ha sido todavía más potente. Sí. Pablo, gracias. Un gusto.